En este episodio hablaremos de la carrera universitaria que desde el primer día te hace montar tu propia empresa. También hablaremos de proyectos que además de generar ingresos ayudan a mejorar la sociedad día a día. Y entre tú y yo voy a entrevistar a una tía de 23 años que con todo lo que ha hecho nos da vueltas a ti y a mí. Yo sabía que iba a meter con algo de salud mental. Cuando estaba en segundo de carrera yo tuve una crisis de ansiedad muy fuerte. Me imagino a alguien que igual no pueda tener recursos para ir a terapia y me imagino que es súper difícil. La parte social es lo que me mueve, es lo que me gusta. Hace unos meses sacamos un proyecto para Liberia, totalmente gratuito, donde estamos ayudando entre 30 y 50 mujeres con problemas de salud mental, como si lo llevara el ADN, lo del emprendedor. Estar luchando, trabajando por una razón concreta, me gusta mucho. La tecnología está aquí y para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos un buen uso también para que esta tecnología pueda impactar de la mejor manera posible? Bueno, pues estamos en un nuevo episodio con Eneka, preséntate. Bueno, no sé si te quieres presentar tú. Preséntate, ¿quién eres? Vale, ¿Quién yo eres? soy ¿Qué has hecho? Cuéntanos y sobre todo cuántos años tienes, porque eres muy joven. Sí, yo soy Eneka, tengo 23 años, soy del País Vasco, de ¿De qué parte, por Donosti, curiosidad? de Eso. Donosti. Y bueno, básicamente estoy emprendiendo en una startup del sector salud digital, en salud mental. Y bueno, básicamente eso. 23 años, emprendedora, con una startup. Y tu historia es bastante peculiar porque, bueno, has hecho un tipo de carrera que yo hasta hace muy poco no sabía que existía, que es una carrera universitaria en la que mientras haces la carrera emprendes o te obligan a emprender. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se llama este programa, esta carrera? ¿En qué consiste? A mí me parece súper interesante. Sí, He conocido a pues varios en lanzadera de esto, sí, cada de vez somos más, yo creo. sí. Yo estudio la carrera de Ley, es Liderazgo, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Mondragón. Y sí, la verdad que es una carrera bastante peculiar, es carrera universitaria, pero sí que es verdad que tenemos una metodología súper diferente, es una metodología finlandesa, que desde el primer minuto que entramos, o sea, minuto uno, directamente constituimos una empresa y nuestros 4 años de la carrera se centran, o sea, no se centran ni en exámenes, no se centran, o sea, es todo práctico, se centran en aprender algunas cosas teóricas y en seguir montando pues esa empresa, desarrollando diferentes proyectos y llevándolos al mercado de forma real, facturando de forma real, haciendo viajes al extranjero para llevar tus proyectos allí. Entonces, básicamente, pues te la aprendes todo, learning by doing. O sea, entras en una carrera universitaria y en el año uno de la carrera montas una empresa. Sí, Y básicamente entre 15 personas más o menos, 10, 15 personas, entre 10 y 15 montáis montáis, vuestra empresa. eso es, ¿Y cada montamos uno asumís una... roles diferentes o cómo funciona Sí, o esto? sea, ahí es verdad que colocamos como un grupo de líderes, entonces ese grupo de líderes de 4 personas, más o menos que suele ser el team leader, el communication leader, el financial leader y customer leader, entonces cada uno tiene un rol y esos 4 se encargan de juntarse con un team coach. El team coach es como el Un director de profesor. proyectos, sí, es como un profesor, pero que se encarga de estar con vosotros en las reuniones semanales de equipo y las reuniones semanales que hacemos como de empresa. Sí. Y después ayudarte en el día a día en alguna cosa y pues eso se junta con el equipo de líderes y se encargan de liderar cada año ese equipo de líder O como la sea, hay empresa. 4 líderes y luego el resto que también son alumnos. Eso es. ¿Y cómo, o sea, aquí por curiosidad, o sea, tú entras el primer año en universidad, yo no sé de tú, pero yo el primer año de universidad estaba más perdido que Wally en el librito ese. ¿Cómo decidís, bajo qué criterio decís este va a ser el financiero, este va a ser el de comunicación? ¿Os rotáis, os podéis rotar en roles? ¿Cómo funciona? Claro, porque a mí me preguntas el primer año de carrera, a mí me hubiera parecido una carrera muy interesante para entrar, yo probablemente con 18 años, si hubiera sabido que existe esto, hubiera dicho, hostia, mola bastante. Mm. Pero una vez entras y tal, no sé, ¿cómo decidís esto? Más o menos vas un poco fichando. Es que es verdad que la entrada de por sí al propio curso es muy diferente. O sea, bueno, cada año se hace algo muy diferente, no son todos los años igual, pero para que te hagas una idea un poco de un ejemplo práctico como fue en nuestro caso, nosotros llegamos y nosotros nadie nos hizo un recibimiento, hola, esto es Lane y tal, nos pusieron una caja y nos dijeron, tenéis una semana para facturar 1.500 euros, literalmente. Entonces, tú has conocido a tu grupo, más o menos estás viendo un poco y decís, vale, en una semana tenemos que facturar 1.500 euros, ¿cómo lo hacemos? Empiezas a vender cosas que te van dando los mayores, pues sudaderas que les han sobrado de otros años, cuadernos que les han sobrado de otros años, o vas a comercios y empiezas a pedir cosas gratis para montar una cesta y haces unas rifas y te pones a vender en la calle. Pero eso es o sea, eso de vender 1.500 euros es en una clase, o sea, hay una asignatura. Tenemos una semana suelta. No, Ah, os es dicen, la carrera, hay eso una es. semana durante la carrera que os dicen, Esa era la primera semana nuestra. en- Entonces, en esa primera semana empiezas a observar la gente cómo actúa y más o menos empiezas a ver, uy, ¿quién es el que lleva la caja?
ostras, este puede ser el financiero, por ejemplo. O, uy, ¿quién es el que más tiene la voz cantante? Este puede ser el team El que nos leader. organiza. Entonces, Ajá. más o menos empiezas a ver. Obviamente luego puedes cambiar si has elegido mal o si la persona no se siente cómoda durante el año, lo que sea, se pueden ir cambiando roles. Pero la primera semana yo creo que empiezas a ver un poco y empiezas a decir, nosotros, por ejemplo, pusimos la primera TLT y no la cambiamos hasta el siguiente año. ¿La O primera sea, qué? bueno, TLT le llamamos al equipo de líderes. Vale, o sea, TLT es el Sí, el equipo de líderes. team Nosotros leader. pusimos... No, ¿qué significa eso? No llego a entender muy bien las siglas porque eran, si te soy sincera, Team 4 años Leadership en Lane, no. y Tijuana, vale. Em, ¿Y conseguisteis vender 1.500 euros Sí, esa primera semana? sí, cada grupo consiguió hacer y con con esos primeros ¿Pero 3.000 cómo lo euros, vendisteis? ¿Cómo lo vendisteis? nosotros sobre todo eso, primero nos dieron stock que les había sobrado los mayores de Lane, o sea, los Vale. años más mayores de Lane, siempre te dan stock que les sobra para la primera semana que tú tienes que hacer los 1.500 euros. Y ¿2.000 o 1.000? 1.500. 1.500, 1.500, vale. 1.500. ¿Stock de qué? Y ¿Qué cosas os dieron? nos dieron sudadera, nos dieron pulseras, nos dieron cuadernos, yo creo que nos dieron alguna chapa. Y lo vendíais a gente en la calle y Sí, eso, ¿no? íbamos a la calle y íbamos vendiendo a la gente. Oye, tal, nos compráis, nos compráis. Luego también fuimos de comercio en comercio, conseguimos un mogollón de cosas, o sea, faldas, o sea, cada comercio nos iba dando cosas diferentes que les habían sobrado. Sí, Uno ¿eh? una falda, otro un balón, otro una bolsa, cosas que les habían sobrado y Y lo con eso metíais en una hicimos... caja, como en una hucha, el dinero. Sí, bueno, eso es, básicamente. Teníamos como una cajita y cuando terminamos esta semana, con ese dinero lo que hacemos es pagar como a una excursión que nos hacen y en esa excursión ya te asignan el equipo definitivo con el coach definitivo. Y ahí empieza tu aventura, Lane. Ok. ¿Y qué pasa si no llegas al objetivo de 1.500 y tal? Yo creo que ningún equipo de momento no lo ha conseguido, fíjate. De Ningún momento equipo no lo ha conseguido. yo creo que todo el mundo lo conseguimos. No lo ¿En sé, serio? sí, sí, sí. No sé No, si pero es o sea, porque habrá empezamos alguno muy... que haya puesto dinero en su bolsillo que diga, bueno, Puede ser, si yo. te pillas, si pones de tu bolsillo, te vas fuera de la carrera, vamos. Pero eso es difícil que te pillen, ¿no? Pero ya, no lo sé. En nuestro caso llegamos. Y además superamos eso, ¿eh? Nosotros creo que facturamos unos 4.000 euros. y con el superávit ese que hicisteis. Y luego con eso, básicamente, haces esa excursión y después de esa excursión se separa ese dinero en dos y ahí tú ya empiezas con esa base para constituir tu empresa. Ok, Es decir, ya con eso empiezas y puedes empezar a hacer la cuenta del banco, puedes hacer, ya ok, empiezas a crear tu empresa. Y ahí ok. es cuando te empiezan a dar los primeros módulos. Entonces, nos dan algún módulo online, módulo legal, por ejemplo, cómo constituir una empresa, cómo hacer una cuenta del banco, o sea, cosas más Siempre lo hacéis básicas, práctico. pero lo que te digo, mientras vamos haciendo proyectos, nos van dando esos módulos, Yo o he sea, no constituido una paramos. empresa. Hoy he ido al notario a constituir una empresa. ¿Sí? Sí, ya es la cuarta que constituyo. Ostras, tú ya llevas calle, ¿eh? No, sí, o sea, bueno, y el notario ya se acordaba de mí, ¿cómo se llama? El notario no, el notario hace que se acuerda de ti. Y ahí- Y el siguiente. no, también es que estuve hace un mes también. ¿Cómo se llama? El oficial, Sí. el oficial. Sí, sí, hoy constituimos oficialmente SEOS2 Italia. Ostras, o sea que sacáis Y estuve ahí... con Andrea, que no sé si la has conocido, estuve en el notario hoy. No, no, no la Pues sí, conocía. pues constituimos hoy. Qué curioso. Qué guay. Y una pregunta, ¿el viaje ese que pagas 1.500 euros, qué haces en ese viaje? Pues ¿Qué es? básicamente nos hacen dinámicas de grupo para cuando te Guay. colocan ya el grupo definitivo, porque el primer día te dejan elegir tú el grupo. Pero Entonces, más o luego menos ya os haces. Y luego ya colocan nos colocan ellos en base estratégicamente. eso es, porque ya te han hecho entrevistas, antes has tenido que presentar ciertas cosas para entrar en Lane. Entonces ya empiezan a ¿Y clasificar eligen ellos. ellos quién es el leadership team o lo elegís No, lo vosotros? elegimos O sea, nosotros. os juntan, pero luego vosotros Eso veis es, tal. eso es. Ok, ok. ¿Y a ti qué te tocó o no, qué te tocó o qué Sí. promoviste? ¿Qué querías ser tú? ¿Qué No, fuiste? yo fui el primer año Communication Leader Ok. y el tercer año fui Team Leader. Vale, o sea, estuviste siempre en el equipo de los Eso es, cuatro principales, ¿no? sí. Serán cuatro y luego La seis. cláusula legal siempre decía, mismos perros con diferente correa. Pues eso hacíamos nuestro equipo, poníamos los mismos en diferente rol, Eso. pero sí. Pero entonces, como me decías, eran cuatro personas y seis por debajo, y tú sí te fuiste cambiando, estuviste 2 años en Communication y 2 años en Eso Team es. Leader y tal. Mm. Qué guay. ¿Y de qué era el proyecto? ¿Era este? No. No, o sea, dentro del propio lane, de la propia carrera y del grupo de la carrera, haces como esa empresa donde tienen un acuerdo hecho con, bueno, en ese caso con la Diputación, aquí me imagino que el gobierno de aquí, y Aquí entonces en nos Valencia dejan, también hay, ¿no? sí, también hay. Sí, sí, yo conozco a una persona que hace Tienen esto. acuerdos hechos con el gobierno para que dejen desarrollar todo tipo de actividades a nivel, o sea, que sean legales, obviamente. Entonces, podemos desarrollar papelería, podemos desarrollar servicios, podemos desarrollar tecnología, podemos desarrollar cualquier cosa dentro de ese marco.
Entonces tenemos una empresa de 15 personas, pero luego nos vamos juntando 2 y 2, 3 y 3, 5, o por ejemplo, yo me puedo juntar con un ingeniero y Mm, montar un proyecto tecnológico con mm. alguien de fuera de Lane. Y con ese dinero, pues luego lo llevo a la empresa. Entonces, como si fuera Vale. una empresa donde cada uno va con sus objetivos, luego tenemos reuniones semanales donde vamos viendo, pues eso, cuánto estamos facturando, cómo va en cada proyecto, cómo podemos aportar valor a los demás proyectos. Ok. Pero es muy ¿Y qué, curioso. y qué proyecto montasteis entonces vosotros internamente? Pues mi empresa desarrolló diferentes proyectos, es que hubo de todo. Hubo servicios O sea, es una para empresa que, o sea, niños, claro, no es una empresa con un fin específico, no, sino es una empresa vamos, que desarrolléis diferentes tipos de modelos de negocio en eso es, función de lo que estudiáis en la carrera, eso es. ¿no? Sí, más o menos, y de las problemáticas sociales que vamos viendo ahí. Y de Cada uno preguntas. puede un poco de lo que le vaya enganchando. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo desarrollé durante la carrera 3 proyectos principales. Uno de ellos fue un proyecto de papel de piedra, que eran hacer cuadernos, también con identidad un poco de salud mental y demás, y eran cuadernos totalmente sostenibles, es decir, no se rompían, se podían mojar, lo podías sumergir debajo del agua y estaban hechos sin árboles, solo era con piedra, entonces eran mucho más ecológicos. Luego hice otro proyecto que era de servicios de sexualidad internacional, que era juntábamos a personas mayores con personas de la edad media, por ejemplo, de mis padres, bueno, el tuyo igual no, pero y con personas jóvenes y hacíamos que pudieran hablar sobre, pues, diferentes temas de la sexualidad y diferentes temas así, y Pero, podíamos compartir un y cuál es el poco. fin ese, por conocer? Ese era un poco el darnos cuenta que estamos mucho más cerca de otras generaciones de lo que pensábamos. Que muchas Mm, veces pensábamos que, por ejemplo, las personas mayores no tienen sexo o no viven la sexualidad desde su postura, y no es así, fíjate, nos llevamos mucha sorpresa. mm. Pero claro, esto más que un negocio en sí mismo, es más como un proyecto social, ¿no? Como una Sí, ese sí que ONG destinada a... sí, ese era dábamos eso es, dábamos talleres para ayuntamientos. Y Mm. entonces los ayuntamientos nos contrataban y podíamos dar Pero esos también servicios facturabais a de los ayuntamientos igual. sí, Ya. 100%. Y ya luego el último que hice es el de NextGel, que bueno, empezó, se llamaba OpenSci, y de ahí ya luego yo lo saqué fuera de la carrera y ya monté mi startup, Qué y ya bueno. está. Y te quedaste con algún socio o compañero de la carrera ahora? O sea, ¿tienes ahora mismo, conservas alguna raíz o algún, no digo contacto, porque contactos todos me Sí. imagino, pero ¿tienes alguien que esté en tu proyecto ahora que estuviera en Lane contigo? A nivel proyecto, no. Es verdad que primero el proyecto de NexiHealth iba a nacer con otro socio de la carrera, que era la parte CTO, pero justo cuando íbamos a constituir la empresa tomamos la decisión de que él quería ir a trabajar a una corporate grande, yo quería seguir con mi plan de vida de emprender y entonces decidimos separar caminos. Y ahora, pues bueno, es verdad que trabajan como en algunas corporate que me van ayudando. O sea, por ejemplo, tengo una de las compañeras que trabaja en la parte de inversión del banco BBVA. Entonces, bueno, pues ahí me va ayudando algunas cosas y demás, pero a nivel de negocio, de montar algo con alguno de ellos, no. Mm, qué bueno. ¿Y qué porcentaje de personas que están en Lane acaban emprendiendo de verdad? O sea, de verdad, que no es que lo fue el vuestro fuera de mentira, pero Sí. tantos pivotes en proyectos tan diferentes. Bueno, ¿cuántos acaban emprendiendo y montando un proyecto real? Porque yo los emprendedores, o sea, yo la gente que conozco que ha estudiado en Lane, todos los que conozco, he conocido de lanzadera, son emprendedores. O sea, Sí, que no, pero no sé cuál es la proporción, porque igual yo no es como tan estoy en grande. lanzadera, pues conozco a los que... También depende un poco de la zona, porque es verdad que, por ejemplo, en nuestra generación en Irún la tasa bajó muchísimo y creo que bajamos muy poquitos emprendiendo. Por ejemplo, yo sé que ahora en Valencia, de lo que me han dicho, la tasa es altísima y salen casi todos emprendiendo, por no decirte, o sea, creo que en un grupo hay 10 y salen 8 de ellos emprendiendo. En mi caso, creo que en mi grupo éramos 10 y salimos emprendiendo 2 personas, creo que éramos. Y del otro grupo, pues más de lo mismo, Bueno, eran un proyecto. Entonces, sí que es alta la tasa, comparado igual con otras carreras y demás, salen bastantes emprendedores, eso te iba a decir, 2 de 10 aún así es pero bastante alta. Yo de mi grupo de universidad soy el único. Eh, sí, o sea, comparado con otras carreras sí que es la tasa alta, pero para ser una carrera de emprendimiento, mucha gente también sale emprendiendo, yéndose a pues, alguna corporate, alguna otra startup a trabajar. También hay mucha gente que primero igual sale en una corporate y luego a los años empieza a emprender. Eso también suele pasar mm, bastante. mm. Ya, pero bueno, es que también a mí lo del Lane sumado a que es en el País Vasco, me parece súper buena idea para empezar emprendiendo porque también yo sé que allí se promueve mucho el emprendimiento, ayudas Mm, y demás. Y además, dentro de lo que cabe, rompo aquí, no sé si se dice una lanza, rompo una lanza de que me consta, a ver,
yo no soy vasco, pero por mi nombre obviamente sabes que, bueno, ya te dije, Sí. yo soy de Canarias, pero bueno, mi familia es vasca, entonces yo veo un poco las dos realidades y Mm. al final, pues, joder, las cosas como son, se administran mucho mejor. Sector público se administra mucho mejor en el norte de España que en el sur. Sí, Por lo menos si comparo Canarias con el País Vasco. O sea, me da la sensación de que allí cuando hay elecciones y se hacen unas promesas, se cumplen. O sea, cuando allí un alcalde de un pueblo dice vamos a hacer escaleras mecánicas para que los viejitos puedan subir por el pueblo, pues luego, sí. luego van y lo hacen y aquí no. Y yo he estado dando formaciones de ventas en Navarra, en el CEIN, por ejemplo, y he visto desde dentro pues también esa aceleradora y conozco otras empresas y empresarios y startuperos de por allí y joder, sé que se hacen las cosas bastante mejor que en otros lugares de España. Por eso digo, me Sí. parece interesante que, o sea, entre lo del Lane sumado a que hay Mm. un ecosistema un poco más favorable, ojo, que luego España no es, comparado con otros países del mundo, no No es, es la ¿sabes? gran. Pero Sí, bueno, o sea, es verdad que yo también, comparando también con otros compañeros de lanzadera que me van contando dónde tienen las empresas constituidas y qué tipo de ayuda han recibido, y lo comparo conmigo y digo, ostras, nosotros hemos tenido una suerte muy buena y sí que es verdad que lo que tú has dicho, o sea, las entidades públicas ahí ayudan muchísimo y además no hay solo una entidad que te ayuda, sino es que tienes muchas que te van ayudando efectivamente. y yo digo que al final, una de las cosas que yo sí que digo que igual me frena de Euskadi, porque yo, por ejemplo, sí que muchas veces digo, guau, montaría la empresa en Euskadi, una de las cosas que me frena quizás es el ecosistema, que todavía hay muchas ayudas, hay muchas cosas que están impulsando para querer ser un centro de innovación muy potente y Pero es poder muy llevar pequeño muchas todavía, ofertas, ¿no? pero todavía es muy pequeño y falta mucho ecosistema, falta mucho movimiento emprendedor todavía que tú veas allí. ¿Crees que hay, claro, igual esto es curioso porque quizás sean muchas ayudas y demás, pero quizás es un nivel cultural. Igual los vascos en general no son tan emprendedores. Pues Igual en puede otros ser, lugares hay gente que es más emprendedora, pero no dan tantas ayudas o algo así. pues puede ser. Mira, alguna vez yo lo he pensado, ¿eh? Yo sé, Pero por ejemplo, volviendo un poco al tema este del CEIN, que lo hacían súper bien, yo me acuerdo que buscaban startups y demás, entonces yo creo que si hay emprendedores que estén dispuestos a realocarse, sí, localizar, o sea, a mudarse sí, allí al País Vasco en general o a mm, Navarra, sé que sí, y he hablado con varios que se lo han pensado también. sí, Entonces, no es mala idea para el que quiere emprender y tener sí. alguna ventajita más. Sí, la verdad que sí, o sea, yo lo he dicho, o sea, creo que tenemos la gran suerte de nosotros estar muy apoyados Y no se vive por mal, mucha ¿no? parte de ahí, ¿eh? Y no se vive mal. No, calidad de Era en vida. Irún, la universidad está en Irún. Sí, nosotros en Irún. Es verdad que justo Irún yo no lo elegiría para vivir, está mucho mejor Sí. Donosti, está mucho mejor otras Yo zonas, te iba a decir, pegado a Francia ahí, pero, ¿no? pero la verdad que es un sitio muy, muy bueno para vivir, no voy a mentir. Sí. Yo y mi socio siempre debatimos de eso porque él es de Barcelona, yo de Donosti, digo, mira, de emprendimiento gana Barcelona, pero de calidad de vida yo creo que no hay discusión que Donosti gana. Hombre, pero San Sebastián, el otro día hablaba con un amigo también de Lanzadera, con Aritz, de Ah, Hutrip. sí, ya sé quién es. ¿Conoces a Aritz? Sí, Y decía que ha cambiado mucho. Que él es de sí. allí también, aunque él vive en Vitoria y se va a mudar ahora a Alicante. Mm, Pero decía que ha cambiado mucho, que ya no es como antes los sitios y tal. ya, se ha hecho un poco más eh, turístico, sí, que ya no es algo más lo que era. turístico, sí. Pero bueno, qué pena, yo esa parte no la he vivido. Bueno, mi ¿No has familia es de estado nunca Vizcaya. en Donosti? Sí, sí, he Ah, estado, vale. pero no, no lo he disfrutado como alguien de allí, yo diría. Ya, Yo siempre he estado como un poco de turista, en plan, siempre viéndolo un poco desde fuera. Y bueno, que mi familia es de Vizcaya, o sea, conozco más Bilbao y todo esto, sí. pero bueno. Qué bien. Y entonces sales de Lane, montas tu proyecto, lo cambias de nombre también. ¿Lo cambiaste por alguna razón de Sí, yo nombre? lo cambié por el tema de mi socio, porque al final íbamos a emprender juntos y quería como romper un poco en que esto ya empezaba a ser mi negocio y pues era como una forma Claro. también como de romper y de empezar de nuevo. Yo creo que fue como él. Y constituiste una empresa, o sea, cuando terminas Lane, tenéis una empresa constituida entre, no sé si entre 10 o entre 4, 10, entre 10. entre 10. ¿Y qué hacéis? ¿La cerráis esa empresa después? Sí, a ver, la gente puede decidir seguir adelante con esa. En nuestro caso la decisión fue cerrar, liquidar todo el dinero y ya cada uno a volar. ¿Y cómo se liquida una empresa? Eso es una buena pregunta también. Yo, es una pregunta que nunca he sabido la respuesta. Yo también soy emprendedor junior, ¿eh? O sea, yo llevo 3 años y medio, 4, pero
Pues bueno, en nuestro caso tampoco fue tan difícil, era todos los pasos que habíamos dado al inicio, tienes que darlos para atrás, básicamente, es Sí, ¿no? exactamente igual. Y en nuestro caso es verdad que lo he dicho, el dinero ya lo hemos destinado, habíamos también sacar dinero para matrículas, hicimos varias cosas con ello, entonces luego ya fue como, a ver, te da un poco de pena porque dices, joder, todo lo que hemos vivido, pero hay que decir que nosotros como grupo seguimos teniendo contacto los 10, seguimos quedando una vez al año, un par de veces al año para ponernos al día, cada uno va contando cómo ha ido un poco volando, así dicho. Y yo creo que también está guay también cerrar ciclos, no sé, para mí fue emocionante un poco. Qué bien. Y entonces sales de Lane, montas Nexi, ¿y qué pasa después? Y viniste aquí y te sentaste. A ver, yo creo que todo empieza a ser un poco diferente, no voy a mentir. O sea, yo creo que los primeros meses fueron duros porque, claro, cuando tú estás en Lane no dejas de estar un poco acunado. O sea, obviamente te das leches, o sea, te puede llegar una multa de Hacienda igualmente, te pueden llegar muchas cosas igualmente, aunque tengas un asesor, un coach o un lo que sea. Las leches no te las quita nadie. No. Eso es así. Pero ¿Qué es es lo más verdad grave que le ha que pasado a alguien? La leche más grande que le ha ocurrido a alguien de Lane o a alguna empresa yo creo de que Lane? sobre todo son las leches de Hacienda. O sea, por ejemplo, en nuestro caso no hubo así porque siempre pusimos un buen... Lo hacíais bien. No, el financiero siempre poníamos a la misma persona porque sabíamos que controlaba. Eso estuvo los 4 Pero años de financiero. literal. Pero sí que es verdad que la otra empresa, por ejemplo, tuvieron una multa y nos tuvieron que pedir a nosotros un préstamo porque no tenían ese dinero. Nosotros prestarles el dinero, Con interés. en nuestro caso lo hicimos sin interés, creo. Madre mía. Éramos muy buena gente. Poco colmillo aquí. Ay, ay, ay. Pero sí que es verdad que eso, que tuvieron que recibir, pues, una o varias multas creo que ¿Pero fueron, por qué? ¿Qué hicieron? pidiéndonos, pues, Joder, a mí no me han puesto una multa todavía. pues creo que la tributación no la hicieron bien, pusieron algún número mal, alguna cosa y Por no recibieron atender en la clase. Muy mal. Es y que... recibieron varias multas con eso, y ahí sí que, pues eso, además ese dinero, si no lo tienen, en su caso fue ponerse otra vez a querer facturar, pues no sé si la multa fueron 2.000, 3.000, pues ponte a facturar en varias semanas para devolver el dinero a este equipo de esos 3.000 euros. Entonces se tuvieron que poner otra ¿Y qué vez, pasa si le pues hacéis un préstamo y luego nos lo devuelven y tal? está firmado, no lo tienen que devolver. Sí, sí, sí. Bueno, está firmado, nos lo tienen que devolver. Yo tengo clientes que me han firmado y, y me lo tienen que devolver. Sí, sí. Bueno, en el caso de Esto- esto no lo devolvieron. Se pusieron a facturar como locos y nos devolvieron todo el dinero. ¿Y qué facturaban Pero en esa empresa por curiosidad? ¿Cómo le dieron la vuelta? pues también hacían servicios de marketing, daban asesoramiento de marketing, hacían también páginas web y todo, desarrollaban páginas web para comercios. ¿Hay alguna empresa que haya salido de Lane de esto de la carrera? No de como tú, que tú lo vas a Sí. petar 100%. No sé si en esta o en la siguiente, pero lo vas a petar. Pero ¿hay alguna empresa que haya salido de Lane que digas tú, esta es conocida? O sea, y se formó, y se formó en la carrera, o sea, de los 10 chavales, no sé qué. Los 10 juntos, no. Bueno, O sea, yo creo que salen o como algo que pequeñas startups. O sea, salió. por ejemplo, sí que hay una startup bastante chula, que bueno, creo que ahora están en lanzadera, les acaba de invertir Angels, que es Track, Ujú, básicamente. sí. Pues Track, por ejemplo, también son los dos laners. O sea, son dos laners y se juntaron con otras dos personas, con otros dos socios. Y, por ejemplo, ahora, Os pues llamáis laners entre vosotros. sí, Qué bueno. tenemos muchos términos. O sea, ya te digo que nos entendemos entre nosotros, pero tenemos un montón de términos en inglés que vamos introduciendo. Ok, Y ok, laners. Ok, entonces ellos también son de Lane. Ahora me muy da bien. vergüenza utilizar Laner. No, no, joder, si no. Es como eran estos Nuestra propia los. secta somos. No, sí. A ver, en Lanzadera tienen muchas palabras así, lo estás También. viendo tú también. No, era como los del concierto este de la chica esta, de la mujer, joder, se me ha olvidado. Ya no me acuerdo. Vale. Sweeties, ibas a decir algo así. Su- Los de co- Taylor Swift, Sweeties. Swifties, Swifties. Algo No, así. bueno, Swifties, eso He es. dicho, yo creo que iba por Iba a ahí. decir, Laners, Swifties, muy bien, eso es. Y sales, constituyes, rompes el ciclo, empiezas ¿y eso cuándo es? ¿Eso hace cuánto es? Pues es en Hace 2024 más o menos. Salimos en 2024 y yo presenté mi TFG de ley. O sea, ya presenté ideación, puesta en marcha, desarrollo del proyecto que del tienes ahora. proyecto. Eso es, sí, Ok. sí. Presenté eso y ya después de eso, pues es cuando ya empecé mi camino, ya me fui a la nave, me fui a Madrid, empecé ya los programas Estuviste en de la nave en aceleración. Madrid. Sí, estuve en ¿Por la qué fuiste a nave. Madrid y no te quedaste por ahí por el País Vasco? Sobre todo por ecosistema. Es que yo Sí, creo que ¿no? cuando pasas a estar en Lane, al final en Lane tenemos oficinas, estás todo el rato con equipo, haces reunión de equipo todo el rato, pero claro, yo salí de Lane y tenía que montar mi propio equipo. Entonces a mí se me hizo muy duro de repente pasar a teletrabajar todo en casa, yo sola, yo, mis cosas, mi proyecto, mis caídas, mis bajadas, o sea, era... ¿Y, y cómo se...? Y ahora empezamos con las preguntas duras de verdad, porque lo de ahora ha sido un... Prepárate. ¿Cómo has dicho, acabas de hablar, te vas a Madrid, a la nave, y empiezas a montar tu equipo? Eh,
cómo te has financiado? Porque quiero decir, no tienes un proyecto en el que vendas tickets muy rápido, muy corto No. periodo de tiempo. O sea, ahora, Sí. bueno, de hecho, antes de empezar en esas preguntas, ¿en qué consiste tu proyecto? Porque claro, estamos aquí hablando Estamos aquí de... hablando y no he contado ni lo pero que claro, es. mi primera pregunta es, si me dices que te vas a Madrid a montar equipo, ¿cómo en un proyecto como el tuyo empiezas a montar equipo? ¿Con qué Claro. recursos y cómo sacas esos recursos? ¿En qué consiste tu proyecto? Vale, nosotros en Nexi trabajamos con un dispositivo médico software con inteligencia artificial para dar apoyo al médico de primaria o al especialista en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la salud mental, para ayudar a hacer los procesos más eficientes y también ayudar a que el paciente esté acompañado de principio a fin. Perfecto. Vale. Es Paso a que la de recursos. tengo la de los recursos, pero te quería preguntar de dónde viene también la... Vale, de ¿cuál dónde quieres que viene... te responda primero? Vamos a los recursos porque la otra te la quiero hacer también, pero Vale. vamos a esta. Los recursos, sobre todo, con diferentes ayudas de lo que hemos hablado antes del País Vasco, Sí. pues yo me he podido financiar bastante con algunas ayudas, Y te me he dejaba, pero te podido dejaban con... irte a pesar de, o sea, te dejaban ir a Madrid a montar equipo a pesar de, ¿sabes? O sea, estar deslocalizada. Sí, o sea, porque yo la empresa la sigo teniendo constituida en el País Vasco y mi idea al final a largo plazo sí que me gustaría poder estar en el País Vasco. Entonces, dentro de CAE, pues sí que he tenido que ir a participar a diferentes programas, pero son compatibles con lo que está en el País Vasco. Muy Y bien. además a mí allí no me sueltan, aunque yo me vaya, es decir, yo por ejemplo con mis mentores de allí, de diferentes programas o diferentes ayudas que te van dando, a mí me siguen haciendo de seguimiento y yo tengo una relación súper cercana con ellos. Lo Vale. hablo, me da igual, cada 2 semanas, cada 3 semanas, que les voy actualizando, cómo voy, cómo no, y cualquier cosa que necesite siempre, siempre están ahí. Sí, ¿podemos ser más específicos en el tema de las ayudas? O sea, te vas a Madrid, ¿qué ayuda te dan para montar qué equipo? O sea, ¿cómo Sí. funciona? O sea, datos, en plan de, mira, hay una ayuda en Donosti que se llama, no sé, dímelo tú, me lo Sí. voy a inventar. O sea, Ahí en la primera que te dan es cuando ni siquiera tienes la empresa constituida, que se llama Check-in Tech, que te dan a través del BIC, con Diputación y con Esprit. Y esa ayuda, por ejemplo, pues depende del negocio, te pueden dar, pues no sé si es entre 10.000 hasta 60.000 euros. ok, Entonces ahí depende cuál es tu negocio. Por ejemplo, mi negocio tenía bastante complejidad tecnológica y necesitaba de para inversión, para financiar, para regulación y montar todo el eso. MVP, ¿no? Y demás. Eso es, para montar el MVP, para Ok. constituir la empresa, era como diferentes temas que te van como subvencionando. Luego, por ejemplo, hay diferentes ayudas que son pues el Fast Track, está el Acitec y esas son sobre todo ayudas de I+D. No entrando en los proyectos, pero por ejemplo en mi caso, que hay mucha I+D, cuando ya fui consolidando sí que pude entrar a una de esas ayudas, que ahí Vale. también el presupuesto pues varía, no sé si pues entre 50.000 y 150.000 o algo así, depende un Pero todo poco. destinado, me imagino que a fondo perdido, ¿no? Me imagino. La mayoría sí. Destinado a, sobre todo, equipo de desarrollo, o sea, equipo técnico. Eso es, sí. También te meten para temas de marketing y venta también, ¿eh? Sí, ¿eh? También algunas cosas te dan para marketing y venta. Sobre todo no puedes ponerte salarios y cosas de estas para ti, pero sí que puedes coger, por ejemplo, diferentes freelance, que es lo que yo hice en mi caso, o consultorías que te desarrollen algunas cosas. O sea, que tú llegas a Madrid, llegas con algo de presupuesto Mm. y el equipo con el que empiezas a montar esto en realidad es un equipo de freelance. Sí, básicamente. Yo al principio iba validando y entonces iba cogiendo diferentes freelance que me ayudaban en ciertas cositas. Hasta que ya llegó un acuerdo que hizo la nave con 4Geeks Academy, que es como una academia de desarrolladores full stack, o bueno, de data y demás. Ujú, Y yo a través de un acuerdo que ellos tenían me pudieron incorporar unos 6 meses de prácticas subvencionadas a un chaval conmigo. ujú. Entonces, por ejemplo, Sergio a día de hoy sigue con nosotros en el proyecto. Y por ejemplo, pues ahí empecé con Sergio, empecé a través de ahí, por ejemplo. ¿Y cómo monta una persona que no sabe de programación? Aunque igual sí sabes porque lo aprendiste en Lane, pero ahora me dices, ¿cómo se monta una empresa de software desde una perspectiva de una persona que no tiene un background técnico, ¿no? Porque, bueno, ahora igual vas y me dices, sí, yo soy técnica, pero entendiendo que quizás no sea así, ¿cómo se monta un software desde cero? A ver, yo creo que es complicado, ¿sabes? Hombre, sí, eso seguro. Mira, incluso para el que lo sabe hacer también es complicado, Sí, sí, pero sí, no, es como... complicado, pero bueno, al final, al principio lo dicho, cogías o sea, joder, freelance de confianza, básicamente, hay algunas personas que igual ya conocía, ya más o menos les iba un poco conociendo, y por ejemplo, luego sí que yo también hice un máster de salud digital para Vale. aprender sobre nuevas tecnologías y todo eso, porque sí también necesitaba saber de algunas cosas básicas. Em,
Y luego lo dicho, hasta conseguir a mi socio, pues era pues con diferentes freelance y los iba chequeando, pues por ejemplo, me han ayudado mucho gente de lanzadera, gente técnica de lanzadera, a veces hasta me ayudaban con el código y me decían, oye, este freelance te está haciendo correcto, sigue. ¿Dirías que tienes un perfil o te has desarrollado profesionalmente en un perfil más de product manager, product owner, así más o menos? O Sí, bueno, es verdad que ahora que está mi socio, él lleva mucho más esa parte, pero, yes. pero sí que es verdad que cuando yo estaba sola, pues al final me tuve que desarrollar sí o sí, porque pues algo necesitaba un poco para saber. Yo me hacía mis MVPs en Figma y después le pasaba a un freelance, decía, cópiame y hazme esto. Luego lo que había en el backend, pues me costaba un poco chequear porque tampoco sabía lo que había y demás, que así también me ha pasado, que he tenido algunos freelance y llegar el siguiente y decirme esto que te ha hecho este por detrás es una chapuza. Entonces, bueno, a mí me servía para enseñar al público, pero luego lo que había por detrás era una chapuza hasta tener a mi socio que ya ha construido una infraestructura sólida y, Sí. y no todas las piezas que me han ido haciendo, pero bueno, ¿Te ves, te ves trabajando para, para alguien algún día? complicada la pregunta. Sí. Ahora mismo no, la verdad. Es que se me hace muy difícil. O sea, yo creo que lo tenía muy claro que yo iba a emprender. O sea, desde que entré a Lane, yo al final siempre digo que, no sé, es como si lo llevara en el ADN, lo del emprendedor, ¿sabes? Pero ¿por qué no? Entonces, ¿Por qué no? ahora mismo no me veo. En un futuro puede ser que sí. No lo sé, ahora mismo no me veo porque mi plan A es Nexi y mi plan B ahora mismo es Nexi. ¿Qué va a pasar de aquí a un año o dos? Pues depende cómo vaya el negocio, puede ser que me vea. 5 años, dentro de 5 años, ya no estás en Nexi. No te voy a decir ni para bien ni para mal, no estás en Nexi. Pues en ese caso igual sí, pero es verdad que oriento mucho a trabajar en startups. O sea, no me gusta igual tanto la cultura corporate grande, por ejemplo, creo que Pero me nunca has podría estado en llegar una a... corporate. Ya, pero yo creo que podría llegar a aburrir. O sea, un poco por las experiencias que sé de otros emprendedores o de gente de mi curso, por ejemplo, que están trabajando en corporate, no lo sé si es lo que yo buscaría, no lo sé. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es lo que te atrae de trabajar en startups y eso? O sea, Yo creo que la dinámica de que todos los días es no algo diferente, o sea, también puede ser todos los días lo mismo, pero sí que es tanto la parte un poco más dinámica, que no es lo mismo todos los días lo mismo en muchas es un entorno ocasiones. mucho más rápido, ¿no? Sí, Todo depende de ti, tocas, eres mujer orquesta, ¿no? O sea, tocas sí. muchos platos a la vez. Y em, luego yo diría también como el why, o sea, es decir, estar luchando, trabajando por una razón concreta, me gusta mucho. O sea, por ejemplo, si iría a una corporate grande, que bueno, también tiene su propia misión y demás, pero hay muchas veces que igual las startups tienen, en mi caso, claro, yo pero sé, lo en haces Next para Health, ti, para un proyecto tuyo en el claro. que tú crees y tal. Y ahora te empato con la pregunta que te hice antes, y es, ¿por qué has decidido, cuál es tu why? ¿Por qué decidiste montar Nexi? O sea, ¿cuál es la razón? Cuenta, yo sé que hay una historia detrás. Creo que todos los emprendedores que montamos, o sea, bajo mi punto de vista, creo que el primer negocio o los primeros negocios que debería de montar una persona deberían de ser negocios en los que em, esa persona sea muy buena, le gusten, o sea, sea algo que sea buena en eso, tenga interés, le guste y se sienta atraído. O sea, y digo los primeros porque obviamente pues, hay gente que ya, yo qué sé, empresarios que tienen ya, vete tú a saber cuántas empresas Sí, y vete tú a saber si todas le motivan y yo creo que hay gente que ya llega a un punto en el que ya es cuenta de resultados y ya está, ¿no? Pero yo creo que al principio cuando empiezas emprendiendo y precisamente por esto que decías de este día, todos los días tienes retos diferentes, tienes tal, creo que es súper importante que te motive mucho tu proyecto y tener ese gancho que todos los días te hace levantarte y pelear. sí. ¿Qué es eso para ti? O Para sea, mí, sobre todo, ¿por qué, qué pasó? la salud mental, yo sabía que iba a meter con algo de salud mental, sobre todo porque cuando estaba en segundo de carrera yo tuve una crisis de ansiedad muy, muy, muy fuerte. Y yo en mi caso, pues siempre digo que yo tuve la suerte de tener una familia, amigas que me pudieron soportar, ayudar, pagarme una terapia privada, pero por ejemplo yo sé que el caso de mucha gente no es así y que por ejemplo cuando van a la sanidad pública porque no tienen recursos, las listas de espera son pues de más de un año. Entonces muchas veces me imagino en el sufrimiento que yo misma tenía en ese momento, que me costaba levantarme de la cama, que me costaba hacer planes, que no quería hacer nada, que mi única motivación era ir a hacer a Lane, hacer proyectos y poco más. O sea, no tenía motivación ni para que llegara el fin de semana. Entonces me imagino en ese sufrimiento que yo tenía, sin además poder tener recursos. Por ejemplo, lo que te digo, para mí mi salvación fue también terapia. O sea, yo cuando fui a terapia privada pude curarme mucho, sanar mucho, trabajar mucho. Entonces, lo dicho, me imagino a alguien que igual no pueda tener recursos para ir a terapia y me imagino que
que es súper difícil. O sea, tú tuviste una experiencia que te cambió la vida, em, y, y de alguna forma una de las razones que te motivan a ti para emprender es intentar hacer el mundo un lugar mejor para gente que pueda llegar a tener o tenga el mismo problema que tuviste tú, pero que quizás no tuvieran acceso a la ayuda que tuviste tú en ese momento. Eso es. Yo siempre digo que al final nosotros empezamos esto, o yo empecé esto con el sentido de accesibilizar el acceso a la salud mental, que es al final lo que yo quería, que tú fueras una sanidad pública y que igual que si tienes el pie roto se te escayole, pues si tienes un problema de salud mental, pues joder, aunque sea que te puedan dar algo. ¿Cuál es la diferencia en tu caso entre... aquí va una difícil, muy de lanzadera además, pero no van a entenderlo. ¿Cuál es la diferencia en tu caso en concreto entre el componente jefe y el componente sociedad? ¿O son lo mismo? No. O sea, nuestro jefe en este caso son médicos, hospitales, entonces el pain es diferente. O sea, que también ahí, o sea, al final nosotros queremos dar a los pacientes, pero para dar a los pacientes tenemos que darlo también a través de los médicos. O bueno, es donde nosotros hemos decidido dar. Al final, en nuestro caso, para poder dar al paciente tienes ¿Que tu que jefe es el liberar. médico o el paciente? ¿O los dos? Porque esto es como lo que dicen en el Mercadona de la comida de perro, ¿no? Sí. Mm, Bueno, podríamos decir los dos, me da pero yo curiosidad te porque tú diría lo más estás el viendo ahora en médico. lanzadera y digo, joder, en tu caso no está, yo no lo tengo tan claro, no lo sé, ¿eh? O En el sea, nuestro diríamos más que el médico, de lo que hemos trabajado con nuestro director de proyecto, ¿sí? es ¿Quién el era? médico. Fran, me habías Sí, dicho, ¿no? Fran. Saludos para Fran. En nuestro caso es más Sí, el médico, porque médico. al final nosotros damos herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo mejor y puedan dedicar más tiempo a sus Vale, o pacientes. sea, vuestros jefes son los médicos, ayudáis a los médicos a que ellos puedan ayudar a más personas Eso es, y puedan básicamente. extender y demás. Eso es. Nuestro objetivo principal es darles más capacidad asistencial a ellos. Entonces, dándoles más capacidad asistencial, estamos ayudando a los pacientes. Que al Entendido. final nuestro objetivo principal, obviamente, es también ayudar a los pacientes. Y, y, sinceramente, ¿cuánto hay de esto para ti a nivel de negocio versus a nivel de quiero ayudar a la gente, quiero ayudar a la sociedad? Porque, y esto te lo pregunto con toda la sinceridad del mundo, desde el punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que en España, bueno, en España, en el mundo, el ser humano, creo que el ser humano es un ser tremendamente y profundamente hipócrita, ¿vale? Pero cuando digo el ser humano, digo todos. O sea, yo, tú, todos. Y en general, ¿no? Porque todo lo criticamos, pero nosotros mirarnos el ombliguito y demás, no. Por ejemplo, no, Amancio Ortega dona 3 millones a el terremoto de Venezuela, que es ahora mismo, y lo vi ayer, no sé si será un bulo, pero me ponía eso en la noticia. Pues seguro que hay algún gilipollas que dice, coño, ya podría haber donado 25 millones, que Sí, los tiene. Y yo, ¿y tú cuántos has donado, cabrón? O sea, quiero decir, vale, literal. este ha donado 3, ¿tú cuántos has donado? El que Sí, dice eso, ¿cuántos ha donado? Porque tú igual total. puedes donar 10 euros también, ¿eh? Pero a dónde voy es con esto, para que se me entienda el ejemplo. No te estoy llamando hipócrita. A dónde voy es, em, claro, hay negocios que claramente son negocios. Y tú dices, vale, esto es un negocio, hace el negocio porque le gusta y porque le va a dar de comer. Y, joder, ese emprendedor tiene suerte porque se dedica a algo que le mola y encima gana dinero con eso. Pero en tu caso hay un componente que también se podría pensar que es todo lo opuesto a esto, ¿no? A mí el caso opuesto a esto se me ocurre es un médico que va a África a operar a niños. Y dices tú, Mm, a ver, ese tío que va a África y que se juega la vida, se juega la vida de que le matan, de que coge una enfermedad, de que vete tú a saber. Obviamente no va por dinero porque no sé, bueno, igual sí les pagan algunos, pero en general yo creo que sí. no van por el dinero y tal. Eso sí que es dar. O sea, eso sí que es, ¿sabes? Es una pregunta un poco personal, pero ¿cuánto hay aquí en negocios como este? ¿Cuánto hay de dar y cuánto hay de negocio, ¿sabes? A ver, yo creo que hay un poco de los dos, porque al final mi objetivo también es poder vivir de Nexi y Claro. poder seguir, o sea, pero o sea, si quiero seguir con Nexi, quiero seguir dando con Nexi, también tengo que vivir de Nexi. Pero sí que es verdad que también hay mucho componente social. O sea, te pongo un ejemplo súper práctico. Hace unos meses sacamos un proyecto para África, justo, para Liberia, totalmente gratuito, o sea, benéfico literal, donde estamos ayudando, creo que son un grupo entre 30 y 50 mujeres con problemas de salud mental y lo dicho, o sea, es una pequeña clínica donde
ahora mismo no tenían esos recursos y demás. En Liberia. Y sí, sí. Y, por ejemplo, hemos dejado la herramienta totalmente gratis para que los médicos de allí puedan ayudar a monitorizar mejor a esas mujeres que a muchas pues se les da el alta y como no se les hace un seguimiento adecuado, pues caen otra vez en drogas, caen otra vez Hostia. en un montón de problemas, que eso les llega pues a psicosis y a problemas muy fuertes. Y, por ejemplo, ese proyecto, lo dicho, es totalmente gratuito y hace unas semanas me comentaba Paul, mi socio, me dice, es que cuando hablas de este proyecto te brillan los ojos una Claro. barbaridad. Es que es como si hubieras vuelto a recuperar joder, una ilusión tremenda. Digo, es que realmente me hace mucha ilusión, O sea aunque que sea gratuito, eso pero es. siento que, joder, poder ayudar, aunque sea mi granito de arena, ¿sabes? Que tampoco puedo ayudar una barbaridad, pero sí que puedo poner mi granito de arena. Pero a ti claro, pero no, pero me estás respondiendo bastante bien, porque imagínate que habláramos de, mm, imagínate que lo numerizamos, ¿no? Entre dar 1 millón de euros de beneficio y ayudar me lo invento, 1000 personas, que les has cambiado la vida igual que a ti te la cambiaron cuando tú tuviste tu problema. O sea, estoy poniendo números estúpidos, pero Sí, quiero decir que te tiraría más el componente a ayudar a 100%, las personas, de 100%. decir, prefiero ayudar a no sé cuántas 1000 personas a cambiarles la vida y que de verdad esto les ayude tal. Lo que pasa es que, claro, para yo poder ayudarles tengo que Eso ser es, capaz de ayudarme a mí misma porque yo no puedo hacer que Nexi sea más grande si no tengo recursos. 100%. Entonces, eso es muy 100%. Es verdad que interesante. muchas veces me he sentido incluso estúpida porque la gente dice business is business, ¿sabes? Y al final esa frase se me mete en la cabeza y digo, joder, pues a ver si voy a ser yo la tonta, pero es que realmente lo siento así, que es que a mí me pesa mucho más No, el componente social que el de pero, negocio. pero por eso Mucho más grande. venía también mi pregunta un poco, porque para ti, business, o sea, eh, your selfish reason en tu negocio es ayudar a los demás. O sea, tu Total, razón selfish para ti misma es ayudar a más gente, sí, ¿sabes? O sea, sí, para otra persona es ganar dinero, para otra persona es ser popular, para otra persona es lo que sea. sí, Al final, tú con tu libertad estás escogiendo mm, utilizar tus recursos para lo que te apasiona. total, Entonces, y lo que te apasiona es ayudar a los demás en este problema que me dices. Muy total. bonito, de verdad, te lo digo en serio, ¿eh? Esto no está para nada preparado. El, ¿Y cómo se llega a una clínica de Liberia con un software de inteligencia artificial psicológico? Pues en No sé nuestro cómo ha caso sido fue esto. en un evento de Bilbao donde coincidimos con un director, que antes era el director médico de un hospital privado, que habían abierto una filial allí para poder ayudar de forma benéfica en Liberia, Sí. y me dijo que él viajaba justo a Liberia y me dijo, oye, ¿queréis que podamos hacer un match y que podamos? Y desde ahí empezamos a conectar, empezamos a tener reuniones, pero que también conectamos mucho con ese, ¿Has llegado a con... ir a Liberia, no? ¿O a No, conocer a nosotros no. alguien de allí? Molaría mucho. Nosotros no, pero sí que me encantaría, la verdad. Y conectamos mucho eso con Miquel, con el director, y desde ahí, pues, la verdad que yo creo que también ha sido una persona que nos ha ayudado mucho él también y que hemos conectado mucho con él, y que gracias a eso también hemos podido conectar mucho con la realidad que hay allí. Mm. Y, y habéis ayudado, o sea, ya el proyecto, estáis ayudando a pacientes en Liberia y demás, ya ha avanzado la Sí, cosa. sí, Molaría mucho tener testimonios. ¿En qué idioma hablan en Liberia? Perdona en mi, inglés. mi desconocimiento Ahí de... hablan en inglés, pero es verdad que muchos son analfabetas, entonces hemos tenido que modificar muchas cosas del producto. Es decir, por ejemplo, nosotros antes tenemos como un diario emocional donde el paciente va clicando. Aquí lo que hacemos es les hemos añadido una parte de voz donde con audio hacen, nuestra IA transcribe y lo coloca. Entonces muchas las hemos tenido que modificar por ellas, pero bueno, a nosotros ha sido un gusto. Molaría mucho que fueras algún día, la verdad. La Eh, verdad que sí. estaría muy guay conocer a gente que has ayudado y tal, motivaría Mm, mucho. sí. Qué bien, qué bonito, la verdad. Me gustó bastante. Eh, mm, ya he perdido el hilo del tal porque me he centrado mucho en eso y me ha parecido muy, muy bonito. Y nada, volviendo un poco a la temática principal. Estás ahora con Nexi, estuviste en Madrid, empezaste montando el MVP con freelancers, ahora estás con Mm, un CTO, o sea, que me imagino que es socio, ¿no? Le sí, metiste eso como es. socio. Y ¿cómo, o sea, en qué fase estáis ahora más o menos dirías que estáis en vuestra startup? O sea, ¿tenéis ya un producto que funciona, probado, casos de éxito? Cuéntame un poco más de esto. Vale, pues nosotros ahora mismo, básicamente el producto, como has dicho, está 100% ya funcional, ya está en marcha, incluso ya estamos con primeras pruebas y demás, ya lo hemos testeado con unos 30 psicólogos de forma independiente y luego ahora estamos ya cerrando para implementar las primeras pruebas piloto de forma real, aparte de en Liberia y demás, en diferentes centros.
Entonces, bueno, estamos ahí un poco en esa parte de como de obviamente seguir mejorando, pero también un poco como viendo un poquito la luz de que todo lo que has desarrollado ahora está empezando a verse como en impacto y también de verse en forma real, que al final yo creo que es lo que todos queremos en un negocio, ¿no? Mm. Mm. Estaba pensando si habría alguna forma de viralizarlo a nivel, pero sería más B2C y no con el fin de conseguir gente que pague, users que paguen, sino más como viralizarlo de alguna forma, no sé, que la gente diga, coño, pues es una herramienta que me viene súper bien cuando me siento de esta forma o cuando, Mm. no sé, pero bueno, qué bien. Y, y entonces estáis en esa fase ya de, estáis haciendo algunos proyectos pilotos, estáis ya trabajando con algunos médicos que a su vez lo están trabajando con pacientes. En Liberia también lo tenéis. ¿Cómo, dónde te ves de aquí a, o sea, qué cosas se vienen después? O sea, de aquí a un año, de aquí a tres, de Mm. aquí a cinco, qué es lo que va a ocurrir? Pues es verdad que en nuestro negocio, o sea, las cosas van como un poquito más lentas, o sea, tenemos también lo que es la barrera de la regulación, o sea, creo que es Claro. como la mayor barrera que hay en una startup de salud, porque al final, ¿Qué pues los barreras tenéis? costes. Como a nivel de regulación, ¿qué tipo de barreras te estás encontrando y te has encontrado? ¿Qué dificultades tenéis? Pues Pues es lo que es dices, tampoco es tan fácil como montar un negocio de vender macetas, ¿no? O sea, no, es tanto el coste altísimo que tiene la regulación, estamos hablando de costes muy altos, de ¿qué, 100, de qué? 150.000, del Sí, pagar ISOs, marcado C, todo eso para poder estar en el mercado, solo para poder estar en el mercado. Y wow. para poder, pues eso, ya empezar en el mercado a O sea, estás testear y invirtiendo demás. has invertido, me estás diciendo, más de 150.000 euros solo en cumplir con las regulaciones que te Sí, permitan estar en el mercado. sí. Entonces, bueno, también imagínate eso para una startup joven en este sentido, pues también es tanto muchos costes como también, pues, si hay una persona, pues, que igual ha emprendido antes o ha estado trabajando en corporate y ya tiene un colchón enorme, pues genial, pero en nuestro caso ha sido un esfuerzo muy grande, donde también nos han apoyado mucho las familias, tanto a mi socio como a mí, y también, pues eso, diferentes ayudas públicas y demás. Y luego, sobre todo, también la lentitud. También es muy lento obtener esos certificados. O sea, son cosas donde, por ejemplo, para el mercado te tiene que hacer un ensayo clínico. El ensayo clínico tiene que cumplir X criterios, X muestreo. No estamos hablando de una muestra de 10, estamos hablando de una muestra igual de 500 o de 1000 pacientes. Wow, Entonces, y esos ensayos clínicos también tienes que pagarlos y todo eso. Entonces, wow. tienes que pagarlos, te tienen que afectar, Hay tienes que empresas que se dedican a homologarlo. esto, que son como los intermediadores entre las, bueno, en esto me imagino que sobre todo serán las farmacéuticas y los hospitales o centros sanitarios para organizar ensayos clínicos. Sí, dentro de los hospitales hay como un departamento de investigación, que ese departamento, o si no, igual tienen un centro de investigación propio, el propio hospital, y con ellos hacer la colaboración para hacer la investigación del ensayo clínico. Wow. ¿Y Entonces, cómo va con eso? ¿Cómo vas con eso? pues la verdad que poco a poco avanzando, o sea, ya estamos para si no tendremos los primeras ISOs y luego el marcado C esperamos otro añito más, porque más o menos también en la lentitud, para que te hagas una idea, de 3 años o de 2 y medio nadie te baja en regulación. Claro. Entonces, ahí también es esos 2, 3 años tienes que sobrevivir haciendo pruebas piloto, haciendo investigación. ¿Hay algún prototipo no, hay alguna, algún spin-off, alguna funcionalidad de tu producto que podáis vender sin necesidad de tener que cumplir con todas esas regulaciones o que podáis empezar a hacer que la gente utilice y que puedes empezar a ayudar sin necesidad de esperar a que todas esas regulaciones se cumplan? Pues en nuestro caso justo hemos acabado hace unos meses una línea justo para eso, porque es verdad que notábamos que estábamos muy frenados también con la parte regulatoria y que teníamos que seguir avanzando, pero que los ritmos eran, pues los ritmos de cierre son muy, muy largos, Claro. muy lentos, y entonces gracias a ello pues empezamos a dar una vuelta de cómo podíamos nuestros mismos productos que ya están desarrollados, cómo podíamos impactar Darles una y vuelta llegar para a esto. Y impactar y entonces hemos demás. sacado una nueva línea que está enfocada al bienestar. Entonces en esa línea del bienestar vendemos pues para ayuntamientos, para empresas y demás, y directamente ahí sí que podemos vender mucho, mucho más rápido porque utilizamos esas mismas herramientas, pero no en tema clínico para dar diagnósticos, tratamientos, sino más en Claro, el tema de ayudar en el bienestar de la población, de eso las es. personas, de los usuarios, de lo que sea. O sea que por traducir el software que tenéis le habéis dado una vuelta, ¿vale? Para que pueda ayudar a diferentes personas, pero no desde una perspectiva clínica, porque ese es el tema, ¿no? Tú Eso necesitas, es. eh, es como las homologaciones, necesitas Sí, muchos permisos
para de forma oficial, pues que a nivel clínico un profesional pueda decir que lo que vosotros tenéis funciona. En cambio, vuestro software ya puede ayudar a mucha gente, Eso es. pero desde una perspectiva de bienestar. Está muy bien. Es muy buen. Es que se podría decir que es un pivot, pero en realidad no es un pivot porque seguís con vuestro plan Sí. Nuestra parte inicial. clínica sigue ahí, Claro, lo que pero hemos pasa es abierto que, una nueva línea. claro, tenéis que daros prisa y en Mm. esa otra parte avanzar. Y entonces estáis arrancando esa parte y cuéntame más, ¿cómo ayuntamientos? ¿Qué hace un ayuntamiento? ¿Cómo promueve un ayuntamiento el bienestar? Mm. Me imagino que de sus vecinos. ¿Cómo hace eso? Sí, pues ahí estamos haciendo como un observatorio municipal para ayudarles a detectar tanto por tanto edad, género y demás. Lo que hacemos es identificar a través de las plataformas cómo está la salud mental poblacional Ujú. y luego con eso pues sacamos insight claves que les ayudan tanto a tomar decisiones para colocar nuevas políticas, como también les ayudamos a darles algún plan de tratamiento más de mindfulness y demás para la población. Desde las plataformas, ¿cómo es eso? O sea, profundiza un poco más. No lo he Vale, entendido. nosotros tenemos un agente conversacional que es un tipo chatbot que a través de la inteligencia artificial lo que hace es la recogida de datos. Entonces puede hacerlo a través tanto de llamada como a través de voz. Vale, o sea, o sea, tú eres un ayuntamiento, llamarías a tus ciudadanos para tener una conversación con ellos y hacerles una serie de preguntas sobre su bienestar emocional, imagino que también cosas sobre su pueblo, no lo sé, y a Sí, partir de ahí sacar conclusiones que ayuden eso al... es. O sea, lo hace nuestra IA, ¿eh? O sea, eso directamente entrarían como a un chatbot, como si fuera como hablar con ChatGPT, pero con preguntas guiadas. Ok, Entonces harían con a través de eso, conversación escrita por texto, por voz o si no por llamada telefónica. Y con ok, esas tres vías se va recogiendo la información de mola forma súper bastante, guiada, pero también de forma un poco empática mola también bastante. para las personas. Está muy bien, está muy chulo. Y ahí se pueden sacar datos interesantes. Mm. Esto también te digo una cosa, porque es un arma de doble filo. Probablemente en elecciones o antes de elecciones sea mucho más fácil vender ayuntamientos. Ya me lo han eh, comentado esto mismo. claro, pero probablemente por las razones equivocadas, ¿no? Porque al final Sí, vosotros lo que queréis hacer es ayudar, pero quizás un ayuntamiento lo que ve son intereses de, hostia, vamos a sacar ya, información. eh, a ver, que al final tú dices, joder, al final quieren ayudar por los motivos equivocados, pero quieren pero quieren ayudar. ayudar. ¿Cómo ves tú eso? Complicado. Es verdad que lo tenía justo mi cuñado también me decía lo mismo, me decía: "Oye, pero a ver si os van a coger por lo que sea". No sé, de momento es verdad que lo que estamos haciendo son para las estrategias que están ahora abiertas, porque es verdad que sabemos que muchos ayuntamientos, diputaciones y demás tienen la estrategia de salud mental también, donde tienen que trabajarla, donde también es un punto muy importante para la población, porque al final es que la gente lo está pidiendo, ¿sabes? Entonces, bueno, no lo sé. ¿Y qué opinas? Esto se habla mucho ahora y cada vez se habla más, es un tema de conversación bastante popular, ¿no? De la gente joven, o sea, tanto a nivel de juventud, de niños, adolescentes y jóvenes, con todo lo relacionado con la salud mental, la soledad, em, redes sociales, bullying en redes y bueno, joder, antiguamente una de las cosas buenas que tenía, por así decirlo, el aislamiento en redes sociales es que no tenías acceso a verlo todo. Por lo tanto, pues bueno, pues estabas tú más o menos en tu realidad, en tu burbujita y demás. Ahora, joder, pues se han hecho unos estereotipos de... O sea, hay como... En función del rango de edad, me imagino, yo no soy muy... Porque al final escuchas noticias de todo, desde niños hasta adolescentes y con temas así de soledad o temas Sí, de depresión muy heavy. sí. Y al final la digitalización también tiene un poco que ver con todo esto, ¿no? Y las redes sociales y demás. ¿Vosotros podéis ayudar en esto? Es que es potente como han subido sobre todo las Porque sois una tasas. solución adaptada, porque al final sois Mm. una solución digital también, Somos con una inteligencia solución artificial. digital, pero adaptada también a poder ayudar un poco Por también eso. en esta parte. Por ejemplo, estamos haciendo una adaptación también a través de un programa europeo con varias FPs. Entonces, estamos haciendo una adaptación de nuestra tecnología para el ámbito de la FP, ayudando, pues como te decía, un poco en el bienestar poblacional, pues en el bienestar del alumnado. Ok. Entonces, ayudar, podemos ayudar. Hay que ver cuáles son las mejores técnicas también para poder ayudar a través de estas herramientas digitales. Entonces, yo creo que al final tenemos que ser conscientes que la tecnología está aquí,
se va a quedar y que por mucho que intentamos quitarla, está aquí para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos un buen uso también para que esta tecnología pueda impactar de la mejor manera posible? Porque al final, lo dicho, tú a un niño ahora mismo, vale, le quitas el TikTok, le quitas el Instagram, lo que quieras, pero le pones un cuaderno y le dices, no, ahora hazlo todo en escrito y te va a decir, ¿qué me estás contando cuando tengo el móvil para escribir o el ordenador? Entonces, bueno, hay que saber un poco también cómo adaptarnos en poder ayudarles, sabiendo cuál es la realidad que tenemos, pero también ayudándoles pues también a que vean los peligros y a que vean un poco toda esta parte, pero no quitarles toda la tecnología porque al final es la era en la que ellos están viviendo y es un poco lo que hay. Mm. Homologaciones europeas, inteligencia artificial, emprendimiento. Tío, se me ha olvidado, en toda esta conversación se me ha olvidado que tienes 23 años. Lo dijiste al principio, pero se me ha olvidado. Estamos llegando ya al final del episodio. En todos los episodios siempre hago la misma pregunta y es al final y tiene que ver con la parte de fuck ups. Aunque tú eres emprendedora junior como yo, que bueno, no sé si se cuenta, ¿tú contarías lo de Lane como emprendimiento o no lo contarías? Porque me dijiste que luego la realidad es muy diferente a lo que tuvisteis en Lane, pero ¿lo contarías como emprendimiento? Hombre, es Sí. más emprendimiento que el que no ha emprendido, pero es diferente a la Es situación otro que tipo de tienes ahora. emprendimiento, pero Mm, sí lo cuento sí, ¿no? normalmente, porque creo que gracias a lo que aprendí de Lane, gracias a lo que estoy montando yo esto, porque si yo no hubiera hecho Lane, yo no hubiera montado Nexi Health. Así de golpe, un emprendimiento de este calibre no lo hubiera montado. Mm, O sea, gracias a eso aprendí mucho a nivel legal, aprendí mucho a nivel finanzas. Luego también creo que en Lane aprendes hasta donde tú quieres aprender. O sea, yo en mi caso, el límite estaba en el cielo. Entonces fui aprendiendo mucho. O sea, yo mientras estaba en tercero de carrera ya me metí como en un curso de regulación sanitaria, mientras hacía para aprender Curso de cómo se hacía. regulación sanitaria. Sí, sí, o sea, yo mientras estaba en Lane iba haciendo otras cosas y era de las que cogía los libros, las series, los podcasts y todo lo que había para poder comerme todo y ya meterme en un mundo de emprendimiento total. Entonces, bueno, yo creo que es un poco hasta donde tú quieres llegar. Pero sí, lo contaría. Antes de hacerte la última pregunta, que se me ha ocurrido una, a nivel personal, dentro de 10 años, cuando tengas 33 años, que es la edad que voy a tener yo dentro de poco, además, ¿qué va a ser de ti? O sea, ¿qué vas a estar montando cohetes con Elon Musk? ¿Qué pasa aquí? ¿Vas a estar cambiando las regulaciones europeas de medicina para que no sea tan jodido? O sea, ¿qué va a pasar contigo a 33 años? Dame una primicia, dame algo. Pues la verdad no lo sé. Me gustaría, pues, que esta startup haya ido bien y si ha ido bien poder montar otras que también tengan el mismo impacto o no lo sé, igual me va a dar por coger una mochila e irme a África por allí, vamos, es que no te puedo decir exactamente, Bueno, pero ya has dicho dos cosas. pero sí que voy por la parte social. Yo tengo muy claro que desde que salí de La parte Lane social. voy a la parte social, es lo que me mueve, es lo que me gusta Eso es. y no O sea, descarto en algún momento irme a otro sitio del mundo a poder ayudar desde ahí o crear proyectos desde ahí o desde aquí para allí, vamos. ojo, emprender, o sea, para mí una cosa muy importante, para mí un emprendedor no es necesariamente solo un empresario y además para mí no todos los empresarios son emprendedores. O sea, para mí un emprendimiento, un emprendedor es una persona que intenta día a día superarse y llegar a más en lo que sea su foco. En el caso tuyo es un emprendimiento social, o sea, quieres llegar a más gente, quieres ayudar a más, pero tú puedes ser emprendedor y montar una ONG, puedes ser emprendedor y Sí, organizar una escuela 100%. en África o puedes ser emprendedor y montar un gimnasio para niños que no pueden ir al gimnasio porque no se lo pueden pagar. Me lo estoy inventando, ¿eh? O Sí, sea, pero 100% va por eh, ahí. claro, Me estás entonces, pillando más o menos. no, pero está muy bien, o Sí. sea, y está claro que me has dicho esas dos cosas, o sea, de momento te ves siguiendo o promoviendo este tipo de temas sociales y, y te voy a dar una opinión súper personal y probablemente politizada o no politizada, eso que a juzgar, pero ojalá las personas que llevaran, o sea, a mí me gustaría, si tuviera que dar dinero público a alguien para que lleve algún tema de emprendimiento social, algún tema social de cualquier tipo, preferiría que fuera alguien con una experiencia como la que vas a tener cuando tengas 33 años. O sea, preferiría que dártela a ti cuando tengas 33 años, a una persona como tú que al primo del amigo del otro, como se hace ahora, porque de verdad que claramente se está viendo que hay gente que vale para esto, hay gente que le gusta, hay gente que está preparada y que lo va a estar todavía más y la verdad es que
Me hubiera gustado terminar este podcast con esta frase, pero me faltan las últimas 3 preguntas, así que no lo voy a terminar. Vale, para terminar el podcast siempre hago la misma pregunta, que son 3 fuck ups. 3 metidas de pata que hayas tenido en tu emprendimiento. Y como cuenta lo de Lane también, pues tienes ahí unas cuantas. O sea que 3 aprendizajes, 3 anécdotas y 3 cosas que hayas dicho, joder, pues me pasó esto, tuve este problema y aprendí de esto. O sea, 3 malas, hay que decir. Sí, 3 fuck ups. Sí, porque las buenas están claras. Yo te he soltado muchas flores en toda la conversación. Las buenas están claras y es que eres una crack, pero es una persona persistente. O sea, yo creo que cualquier persona, de verdad, yo creo que esto te sirve como currículum para conocerte. Em, pero, ¿dónde está, como diría un antiguo jefe mío, dónde está la caca? ¿Dónde están cosas que podamos mejorar, anécdotas que sirvan a otras personas que puedan ver esto? De emprendimiento o de lo que tú quieras, de la vida también. Ostras, qué complicado sin pensármelo, ¿eh? A ver, vamos. Em, yo podría decir una de ellas, siempre digo la del CTO. A mí me ha costado mucho buscar un socio CTO y me han hecho cada chapuza porque yo no sabía lo que había por detrás. ¿Cómo se busca Entonces, un CTO? ¿En qué la cagaste? ¿En qué la cagaste y, vale, y qué aprendiste? vale, yo la cagué porque es verdad que cogía diferentes freelance sin hacerles una prueba técnica bien, Vale. porque yo no sabía hacer pruebas técnicas. Yo no era técnica, no sabía hacer pruebas técnicas y yo antes de venir a Lanzadera apenas conocía gente técnica, entonces, pues mira, siempre digo, hice lo que pude con lo que tenía, pero mal hecho en muchos momentos. Entonces fui fichando, fui pagando a gente, porque además pagaba y no pagaba mal, por hacerme unas chapuzas que vamos, o sea, cuando han entrado gente conocida o incluso mi propio CTO al código, dicen, ¿qué es esto que te han hecho? O sea, había copias pegas de la IA, pero además mal hechas y bueno. Entonces yo te diría que ese es mi primer error que yo hice. Y creo que es como lo mejor es intentar ir con calma. Creo que un CT no puedes buscarlo de la noche a la mañana. Creo que es alguien que tienes que tener mucho feeling, alguien que realmente tienes que conectar. Entonces, en mi caso, en muchos momentos me dejé guiar un poco con la urgencia de que la gente me decía, como tienes una startup tecnológica, necesito un CTO ya, pero ya de ya porque no te van a coger en ningún lado. Yo creo que tener calma, porque mi CTO vino cuando yo ya tuve calma y dije, no hay prisa para CTO. O sea, yo creo que el ya de ya lo es cierto. O sea, si tienes una startup Mm, tecnológica o de base tecnológica, em, tienes que tener un CTO, mm. pero Pero tomármelo con calma, estoy total, exacto. O sea, es como porque lo que dicen en entra una Lanzadera de urgencia. contratar despacio y despedir rápido. O sea, esto tú Sí. no puedes. mm, Y además, que es un poco lo que has dicho tú. O sea, yo creo que primero que tiene que ser tu socio. O sea, no puede ser, bueno, pues te pago porque, a ver, Sí. es que es una pieza fundamental, es tu producto. O Mm, sea, tiene que ser una persona en la que confíes. Y además, es que tienes que confiar porque tu CTO ahora mismo, bueno, te puede montar la del sí, Cristo pero si quiere. No, que sé que no lo va a hacer, pero que a donde voy es, claro, tienes que conseguir una persona que esté dentro del proyecto, motivada, que también gane con el proyecto. O sea, no puede ser al nivel que tú estás o que yo estoy también con mi empresa, eso sí. no puede ser de otra forma tampoco, es que Mm. no tiene sentido. Muy buen aprendizaje ese. Y estoy de acuerdo, o sea, o sea, si montas algo tecnológico, tienes que tener un socio que sea tecnológico y tiene que estar motivado y tienes que daros el tiempo para conoceros y demás. Eh, Te quedan dos. Te he puesto ahí contra Venga, las voy cuerdas. a soltar una. Suelta una privada, pringosa. Em, coger y chequear bien un buen abogado y consultoría que te lleve, o bueno, notario quien te lleve, porque nosotros nos hicieron una liada gordísima que ahora la están solucionando, pero Sí. hace unos meses nos dimos cuenta que los porcentajes que tenía que poner se había cambiado por completa. Pero por completo te digo, ¿Porcentajes en qué? En en los de equity. estatutos. De equity hicimos una ampliación de capital, No. nosotros nos fiamos en que no sé qué prima, tal, no sé qué, no sé cuánto, estaba bien puesto, ¿Pero más o quién os lo menos hizo? ¿El abogado de alguno de los que...? sí, sí, un abogado que nosotros contábamos con él siempre. O sea, es nuestro abogado de confianza que nos hacía todo hasta ahora. Él no debió de chequear, notario lo puso mal, él no había chequeado y hace nada, 2 meses presentando una subvención nos dimos cuenta que los porcentajes estaban disparatísimos de lo que nosotros teníamos, pero te hablo de un disparataje total. Buah. Total. Y lo dicho, que yo porque tengo un buen socio va a firmar, no va a pasar nada y entre los dos
vamos a ¿Pero que subsanar y tenías no tú pasa más o él nada. más? No, 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 yo más, Ah, pero lo dicho, o sea, una liada gordísima. Entonces, mira, aprendizaje también a chequear todo bien, aunque leerse las sea... cosas y Sí, y si demás. tienes que consultar con varios abogados, tampoco pasa nada, pero intentar chequear bien todo, porque además nos presentaron en el mismo día en el notario, nos fiamos, obviamente pues lo leímos por encima, pero en el mismo notario los documentos que te lo pasen desde antes, si lo chequeas desde antes, lo lees bien con calma y luego ya firmas, Un porque tema si no, serio. te la puede liar. Sí, sí, sí. Tema muy Entonces, serio. bueno, otro aprendizaje también bastante clave que hemos aprendido en los últimos, los últimos meses. Qué fuerte. Bueno, pues muy bien, muy buen aprendizaje. O sea, leérselo todo, no confiarse, pacto de socios, estatutos, todo. Y chequearlo con abogados todas las veces que hagan falta y más. Vale. Último aprendizaje. Última, venga, voy a decir uno que me pasó en Lane, pero que va relacionado con Nexi también, Bien. que me acabo de acordar, y es cuando vas a hacer un proyecto o alguna cosa, antes de ponerte a vender, ejecutar, que bueno, al final está bien también que puedas vender con un MVP o con lo que sea, pero asegúrate que sabes un poco lo que vendes, porque yo me acuerdo que me llevé fue en segundo o tercero de carrera, yo ya estaba vendiendo, bueno, vendiendo no, estaba presentando Nexi, ya era una idea que estábamos como medio ejecutando, Ah, sí. pero era un chatbot, tal, no sé qué, ya teníamos como el primer MVP que habíamos creado así súper sencillo, y yo me acuerdo llegar a una reunión con un con un hospital básicamente, y cuando me dijo, estábamos en tercero de carrera, ya carrera yo en ese momento, pues empezando el proyecto, y me dijo, entonces tenéis una herramienta clínica, y yo, sí, una herramienta clínica, y me dijo, ¿y qué certificado, o sea, qué marcado tenéis? Y nosotros, Marcad. ¿marcado? ¿Pero en qué entráis? ¿En el nivel 1, nivel 2, nivel 3, A, B? Se me... Imagínate, se me quedó una cara así que dije, el siguiente día ya me había apuntado al curso máster este de regulación sanitaria Buah. y dije, yo me trago la regulación como me llamo Eneca. Buah, es que Se me además. quedó una cara que yo lo único que le sabía decir era que no sabía lo que me estaba hablando. Hostia. ¿Y cómo arreglaste? ¿Y cómo arreglaste? Pues al final él, vamos, era un señor majísimo, majísimo, que vio que al final era universitaria, que estaba recién empezando y me dijo, mira, no te preocupes. Además fue él el que me mandó el link y me dijo, mira, hay este curso, no sé si te puede gustar o no, pero si te gusta tal no sé qué, además estás estudiando en Mondragón, Mondragón tiene una oferta con este máster, tal no sé qué, no sé cuánto, si te interesa, mira, te paso el contacto del responsable y puedes hablar. Y nada, la semana ya le dije que me había apuntado al curso y que, y que yo el año que viene ya le estaba hablando del marcado y de clasificación de todo. Joder, tío. Muy bien. Muy bien. Pero Oye, pues Neka, me ha gustado mucho el episodio. No sé si quieres decir algo antes de irnos, alguna cosa interesante antes de terminar. A mí de verdad que me ha motivado mucho el proyecto que estás haciendo. Creo que eres, de hecho, la primera emprendedora social que entrevistamos aquí o con un enfoque social, pero además también de negocio porque no dejas de venir de Lane también, no dejas de estar en Lanzadera. Mola mucho, o sea, tienes un mix muy chulo. ¿Quieres decir algo antes de terminar? no, pues nada, también daros las gracias a vosotros, o sea, que yo creo que ha sido, o sea, mira que venía como un flan y ya lo habéis visto, que cuando me he sentado no sabía ni cómo colocarme, pero yo creo que se me ha pasado como súper ameno, luego hemos empezado a hablar y ya se me ha pasado Pues ha súper a pasado mano. 1 hora y 10 minutos ya, o sea que Y ha sido como, uy, pues ahora que ha sido un tipo de conversación total, o sea, que sí. nada, daros también las gracias y nada, que nos vamos a seguir viendo, o sea que, Bueno, eras mi vecina hasta hace poco, o sea que nada, o sea que sí, vernos veremos. nos vemos. ¡Ay!